lo de en qué horario voy a ir, pero sí, ya se comunicaron por lo menos. Ok, ¿cuándo le toca la hora? Pues, El martes a las 11. martes, ok. Bueno, dígale al instructor entonces que les diga cuál es el horario. Eso es lo más importante ahorita. Porque la idea no es que ustedes vayan todos a la misma hora. No tendría sentido que si a usted, ¿a qué hora dice que le toca? A las 11. A las 11, pues no tendría sentido que lleguen todos a las 11, ¿verdad? Y hay una separación para eso. Sí, imagino que tienen algún grupo de Telegram, de WhatsApp o algo así. Sí, ayer lo agregaron. Ah, bueno, no, entonces ahí dígale que yo les comenté que iban a ser separados en grupos, entonces ¿en qué grupo le toca a usted? Si el de la primera o la segunda hora. Bueno, entonces vamos a empezar con la clase de hoy. Hoy vamos a ver el último tema del capítulo 14, que es de movimiento periódico. Vamos a ver el último de los sistemas clásicos que realizan movimiento armónico simple. En la última clase estuvimos viendo el péndulo simple, lo vamos a retomar mañana. Mañana corresponde hacer un repaso del capítulo, entonces mañana vamos a ver otro ejercicio sobre el péndulo. Entonces, el péndulo físico, pues es básicamente un sólido rígido que está realizando oscilaciones alrededor de un pivote. Y pues el objetivo de estudiarlo es similar al de los anteriores. Primero, demostrar que el sistema realiza un movimiento armónico simple. Esto mediante la deducción de la ecuación de movimiento. O sea, vamos a hacer el mismo tratamiento de los sistemas anteriores. Este es un sistema clásico porque, a diferencia de los anteriores, este no realiza traslaciones, sino que realiza rotaciones. Entonces, en los anteriores lo que habíamos hecho era usar la segunda ley de Newton en su forma traslacional, es decir, la sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. Ahora vamos a estudiar un sistema que rota. Entonces, vamos a usar la segunda versión de la segunda ley de Newton, que es la sumatoria de los torques es igual al momento de inercia por la aceleración angular. Entonces, uno de los objetivos avanzados de este capítulo es que usted sea capaz, si se le da un sistema, que sea capaz de demostrar que ese sistema realiza un movimiento armónico simple. Es decir, que usted plantee toda la ecuación de movimiento y llegue a la ecuación o a la definición del movimiento armónico simple, que es que la segunda derivada del desplazamiento con respecto al tiempo es directamente proporcional al desplazamiento. Entiéndase el desplazamiento como un desplazamiento lineal, en línea recta, o también un desplazamiento angular, como pasa con los péndulos. Ok, entonces hoy no tengo un simulador porque por lo menos en la web no hay un simulador tan bueno sobre péndulos, pero sí tengo un video que hicimos en el laboratorio con el equipo de la escuela de física, donde usted puede observar este movimiento. Entonces eso es lo primero que vamos a hacer. Voy a mostrarles un video para que ustedes vean cuál es el tipo de oscilaciones que realiza. Obviamente que este video lo estoy realizando ya con un tipo de sólido rígido, pero sólido rígido puede ser cualquier cosa, ¿verdad? Puedo agarrar yo el celular y ponerlo a pivotar ahí alrededor de una esquina y eso ya es un péndulo. Eso ya es un péndulo. Entonces, obviamente que vamos a utilizar geometrías conocidas, porque saben que calcular el momento de inercia de un sólido rígido que no tiene una forma geométrica definida, pues es muy complicado. Entonces, vamos a tomar barras, vamos a tomar anillos, discos, todo este tipo de geometrías para las cuales ya se ha calculado los momentos de inercia. Entonces, pues ese es el objetivo. Ok, cargar aquí el video. Y así mostrarles. Muy bien, el péndulo físico. Ok, este es un video corto, luego se lo puedo pasar para que ustedes lo tengan ahí. Voy a quitarle el audio.
Entonces, vamos a ver, aquí tengo la configuración. Vea que aquí lo que tengo es una tabla, como decimos popularmente, ¿verdad? Una tabla donde tengo perforados varios agujeros, y la idea es que yo pueda cambiar el pivote en esos diferentes agujeros, ¿no? Entonces hay una base metálica, y esa base metálica pues tiene un eje, y en ese eje pues coloco esta tabla o esta barra, ¿no? Entonces tengo que distinguir dos cosas, ¿no? Una es que es dónde está colocado el pivote, y la otra es el centro geométrico o el centro de masa de la barra, ¿no? Eso es muy importante, porque para que exista una oscilación en el péndulo físico tiene que haber una distancia entre estos dos puntos. De donde se coloca el pivote a donde está el centro geométrico tiene que haber una distancia. Si esa distancia no existe, entonces no va a existir el torque necesario para poder provocar la oscilación. Entonces, es importante, ¿no? Bien. Entonces ahí tenemos al instructor que está haciendo un desplazamiento angular, igual que el del péndulo, ¿no? El desplazamiento angular simplemente mueve la barra hacia un lado, y esto va a provocar oscilaciones alrededor de la vertical. En este video lo que se hace es calcular el periodo. Calcular el periodo. Entonces, como verán, ahí se coloca un cronómetro en pantalla para ir viendo eso, para medir el tiempo de oscilación. Entonces, ahí ya en el siguiente, si se fijan, voy a poner otra vez aquí en pantalla, fue un 1.83 el tiempo en este agujero, ¿no? ¿Sí? Entonces, si se fijan, ahí tengo la mínima distancia entre el centro geométrico y el pivote. Ya en la siguiente configuración el pivote se pasa más arriba, ¿no? Vean, hay una distancia mayor ahora entre el pivote y el centro geométrico. ¿Sí? El periodo más corto. Y así, ¿verdad? Hay un tercero. Si se fija allí, a ver, aquí no sé si logra ver bien, voy a hacer más grande tal vez la calidad creo que está en la calidad más grande, más máxima. Lo puedo poner en 1080. Tal vez ahí se distingue un poco más. Ahí está, sí, ahora se ve mucho más claro. Ese punto que está marcado ahí, si se fijan, tiene el escrito mínimo, ¿no? Quiere decir que ahí es donde tengo el mínimo periodo. Ese es el punto que tiene el mínimo periodo. Ese es un ejercicio que uno puede realizar. También se puede calcular sistemáticamente cuál es el punto donde se encuentra el mínimo periodo. Y aquí lo va a mostrar el instructor. Ah, 24, porque es el más pequeño. Es importante que la respuesta del periodo no es función de la distancia, o sea, no quiere decir que entre más lejos pongo el pivote del centro, pues más se va a tardar, ¿no? O sea, la ecuación no es tan simple, realmente la ecuación lleva una raíz cuadrada, y adentro de la raíz cuadrada hay un cociente donde el L aparece en el numerador y en el denominador. Entonces, es una ecuación matemática tan simple como decir, bueno, si aumenta la longitud, entonces aumenta el periodo. Y ahí se pone en el más lejano, ¿no? Y ahí está. Entonces, excelente, ¿no? Entonces, esa es la idea del video, que usted observe cómo es el movimiento. Es un sólido rígido, en este caso es una barra. Nosotros podemos tener diferentes geometrías.
Pero lo primero y lo más importante aquí es notar esa diferencia entre el pivote y el centro geométrico. Desafortunadamente, en el video, el instructor no coloca el pivote aquí en el centro geométrico. Pero lo que pasaría es que, bueno, les invito ahí, agarren, todos tienen un lápiz en mano. Bueno, quiero ver aquí en las cámaras que lo hagan. Agarren un lápiz y coloquen sus dedos exactamente a la mitad. O traten de ponerlo a la mitad, ¿no? Y hagan un desplazamiento con el otro dedo. Hagan un desplazamiento angular y observen si hay una oscilación o no. Solo vean que no se mueve, ¿no? Ahora pongan su dedo en la parte superior, la parte más arriba del lápiz, y hagan exactamente lo mismo, ¿no? Es que observan. Traten de poner los dedos un poco, no tan rígidos, porque si no van a hacer que se mueva el lápiz, ¿verdad? Sí. Pero que observan, ¿no? Observan que arriba, en la parte superior, sí se provoca una oscilación, mientras que si yo pongo los dedos en el centro, entonces en ese caso la oscilación no se da. ¿Y por qué no se da? Porque para que la oscilación se dé tiene que haber un torque. Y si se acuerdan en el torque, hay una cantidad que se llama el brazo de movimiento o el brazo de movimiento. Entonces, cuando nosotros colocamos el pivote exactamente en el centro de masa, entonces no hay un brazo de movimiento o no hay un brazo de palanca. Entonces, si no hay brazo de movimiento, no hay torque, y si no hay torque, no hay oscilación. Bueno, entonces voy a compartir pantalla para que hagamos la deducción de la ecuación de movimiento y veamos que efectivamente este sistema realiza un movimiento armónico simple. Ok, entonces, a ver, el péndulo puede ser cualquier sólido rígido. Entonces vamos a poner una figura geométrica no definida, cualquiera, que represente, que represente un sólido rígido. Entonces tengo que distinguir primero dos puntos. ¿Dónde va a estar el pivote? Y luego dónde va a estar el centro de masa o el centro de gravedad. Como les dije, es requisito que exista, que esos dos puntos no coincidan. Por lo tanto, puedo definir aquí una distancia entre esos dos puntos. A esa distancia le voy a llamar D minúscula. D minúscula. Entonces recuerden, D minúscula representa la distancia entre el pivote y el centro de gravedad del sólido. A veces los péndulos están compuestos por más de un sólido. Podría yo, digamos, soldarle a uno de los extremos de una barra, una bola, una esfera. Entonces, en ese caso, estaría compuesto por dos. Entonces, tendría que hacer aquel procedimiento que aprendimos en física 100, que es calcular el centro de masa de un sólido rígido que está compuesto por más de un cuerpo. Usar aquellas ecuaciones de la sumatoria de las masas por las distancias entre la sumatoria de las masas. Pues ya vamos a hablar sobre eso. Bueno, entonces en principio tengo este sólido, tengo ubicado el pivote, tengo ubicado el centro de gravedad y solo tengo una fuerza. Solo tengo una fuerza. Esa fuerza es el peso. Es el peso y este peso viene hacia abajo. MG. Otra vez voy a usar el mismo sistema de referencia que utilicé en el péndulo simple, que es un marco de referencia situado en el centro de gravedad del péndulo. Por lo tanto, también el eje Y va a coincidir con esa distancia B. Y entonces yo puedo escribir las componentes de este vector. Yo tengo la componente en X y tengo la componente en Y. Esta sería mg o seno de teta, porque otra vez aquí pues hay un ángulo, ¿no? Vamos a colocarla vertical. Hay un ángulo.
Ese ángulo teta es exactamente este por relaciones de triángulo. Y entonces esta otra componente, sería mg por el seno de teta. O sea, igual que lo vi en el péndulo simple. La diferencia pues que aquí no hay una tensión, solamente tengo esa componente del peso. Bueno, entonces el cuerpo tiene la libertad de girar. O sea, todo lo que ustedes ven en pantalla es el plano XY. Y saliendo de la pantalla está el eje Z. Usualmente cuando se representa eso en dos dimensiones, se escribe de esta manera, como que si fuera la punta de flecha. Y quiere decir que Z, el eje Z viene saliendo de la pantalla y el eje Z negativo va entrando a la pantalla. Entonces el cuerpo tiene la libertad de girar alrededor del eje Z. Puede hacer oscilaciones alrededor de un plano. Y la fuerza gravitacional actúa sobre el cuerpo en su centro de gravedad. Entonces, si se fijan, tengo las condiciones que se cumplen para el teorema de ejes paralelos, para calcular el momento de inercia. El teorema de ejes paralelos es que el objeto está pivotando alrededor de un eje que es paralelo al eje que pasaría por el centro de masa del objeto. Entonces, en este caso, voy a utilizar la segunda ley de Newton en esta versión. La sumatoria de torques alrededor de Z es igual a I, el momento de inercia, por la segunda derivada de teta con respecto a teta. Entonces lo que debo de hacer es identificar los torques. En este caso, debido a la referencia que yo he tomado, solo uno de los torques, una de las fuerzas realiza un torque, que es la mg seno de teta, porque mg coseno de teta, si se fija, está exactamente en la misma dirección que D, ¿no? En la misma dirección que D. Entonces, por lo tanto, recuerde que el torque es un producto cruz. Es el producto cruz entre R y la fuerza. Entonces, en este caso, si los vectores son paralelos, porque R es, pues lo voy a poner aquí quizás aparte para que usted lo vea. Aquí tengo el pivote y aquí tengo el centro de gravedad. Y por acá viene la fuerza. mg coseno de teta, ¿no? Entonces viene un vector que es R. Viene un vector que es R. R es el vector que va desde el pivote hasta el punto de aplicación, de la fuerza, ¿no? Entonces, el torque, como habíamos dicho, es R cruz F. R cruz F, ¿no? Entonces sería la magnitud de R, que es la distancia, por la magnitud de la fuerza, por el seno de teta. Entonces, esto quedaría cero, porque el ángulo que hay entre esos dos vectores es cero. Y el seno de cero pues es cero. Entonces, en ese caso, no hay torque, ¿no? Esa fuerza no realiza torque. Mientras que en el segundo caso, voy a tener el pivote, voy a tener el centro de gravedad, y la fuerza viene a 90 grados de ese punto, que sería mg seno de teta. Y el vector R sería este, ¿no? Aquí sí, ¿verdad? Hay un ángulo de 90 grados, el seno de 90 es 1, y por lo tanto el torque sería R cruz F también. La magnitud del vector R es la distancia D, que acabo de colocar en la figura. Entonces sería mg de seno de teta. Entonces, esta fuerza sí realiza torque, ¿no? Entonces, solo hay un torque que sería mg de por el seno de teta. Ok, entonces ya tengo el lado izquierdo de esta ecuación. Ahora me toca trabajar con el lado derecho. En el lado derecho
Tengo el momento de inercia y el momento de inercia es el momento de inercia alrededor del punto P. Es importante siempre aquí ponerle, yo suelo ponerle un subíndice P al momento de inercia para que se reconozca que es alrededor del pivote. Ya nunca vamos a colocar allí un momento de inercia alrededor del centro de masa, porque si lo hacemos así estaríamos diciendo que el objeto está pivotando alrededor del centro de masa, y antes había comentado que eso no se puede porque el torque sería cero. O sea, eso haría que la distancia sea cero y como vimos en la última ecuación, no habría torque sino hay distancia d. Entonces vamos a sustituir en esa ecuación. Tendríamos, solo me falta algo aquí, perdón, me falta un signo menos. Ese signo menos, a ver, la fórmula que estoy utilizando, acuérdense que el torque es un vector. El torque es un vector, ¿no? Entonces, la fórmula que estoy utilizando solo me da la magnitud. La dirección yo la tengo que colocar manualmente con la regla de la mano derecha. ¿Sí? La regla de la mano derecha es que voy a activar mi cámara para que vean cómo se aplica. Yo uso la mano derecha y mis dedos, todos estos dedos, van a simular la rotación. Y mi dedo pulgar va a ir en la dirección que va, ¿no? ¿Ok? Entonces, solo hay dos tipos de rotaciones. Una rotación horaria, o sea, que mis dedos hagan una rotación horaria, o al contrario, que mis dedos hagan una rotación horaria. Si mis dedos hacen una rotación horaria, o sea, en la dirección de la manecilla del reloj, mi pulgar apunta hacia adentro de la pantalla. ¿Sí? Si la rotación es antihoraria, mis dedos apuntan hacia afuera de la pantalla. ¿Sí? Entonces, ¿hacia dónde, en este caso, hacia dónde va la rotación? ¿Hacia dentro de la pantalla o hacia afuera? Me dice Franklin que no me escucha. A ver, ¿me escuchan bien el audio? Sí, licenciado, que se le escucha. Va en dirección horaria. Está bien. Primero, Ahorita Ahora sí ya no se le escucha. bien el audio. Ok, bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Voy Ahora sí me escuchan bien. ¿Sí? ¿Me escuchan bien ahora? Sí se le escucha. Sí, se le escucha. Porque no me habían dicho antes que me escuchaba bien. Ok, bueno. Les pregunto de nuevo entonces, ¿qué tipo de rotación vamos a tener aquí? ¿Horaria o antihoraria? horario. Horaria. Horaria, ¿no? Entonces, ¿qué signo o hacia dónde apunta el pulgar en la regla de la mano derecha? ¿Hacia adentro o hacia afuera de la pantalla? Hacia adentro. Hacia adentro. Hacia adentro. Entonces, eso quiere decir que el torque es negativo. El torque es negativo. Entonces, cuando ya lo sustituye aquí, me quedaría menos mg, no, menos mgd por el seno de teta. Y del lado derecho, el momento de inercia alrededor del pivote y la segunda derivada de teta con respecto a t. Entonces recuerde que ando buscando la ecuación del movimiento armónico simple, entonces en función de eso tengo que despejar para la segunda derivada del desplazamiento. Igual a menos mgd y
por el seno de teta. Entonces, me enfrento a la misma dificultad del péndulo simple, que me aparece en lugar de teta, me aparece el seno de teta, pero pues puedo utilizar otra vez la aproximación de ángulos pequeños. Si teta es pequeño, entonces el seno de teta es aproximadamente teta. Y por lo tanto, entonces ahí ya he probado con esa simplificación que el sistema realiza un movimiento armónico simple. ¿Y quién es omega cuadrado en esta ecuación? A ver si se acuerdan de lo que hemos hecho. ¿Quién es omega cuadrado? A ver, ¿cuál es la definición del movimiento armónico simple? La constante de fuerza por la masa, parece que. No. La definición del movimiento armónico simple es la segunda derivada del desplazamiento con respecto al tiempo es igual a menos omega cuadrado por el desplazamiento. O sea, si yo llego a la forma de esa ecuación, entonces he probado que es un movimiento armónico simple. Entonces, ¿cuál es omega cuadrado para este sistema? ¿Quién es omega cuadrado? Aileen. El primer término. Del lado ¿Cuál es izquierdo. La segunda derivada del ángulo sobre la derivada del tiempo al cuadrado. No, no. ¿Quién es omega cuadrado? Vamos. Sería mg sobre i. Correcto, es mg. Entonces aquí lo que acabo de encontrar es omega, la raíz de mgd entre i. Y como consecuencia, entonces estoy encontrando también el período, porque el período es 2pi sobre omega. El período es 2pi raíz de i mg d. Y ahí está. O sea, lo mismo que encontramos para los otros sistemas, solamente que este ya es exclusivamente para el péndulo físico. Bueno, entonces, una vez que ya tenemos estas ecuaciones, vale la pena que recordemos qué es cada cosa. Entonces, yo voy a partir de que el péndulo está compuesto por i componentes. Entonces, digamos, un péndulo compuesto por i componentes. No, perdón, por n componentes. N componentes. O sea, puede ser una sola, o pueden ser dos, pueden ser tres. Lo más a lo que llegamos en los problemas son dos componentes, porque luego la cosa se vuelve demasiado complicada. Entonces voy a ir uno por uno. La masa, entonces esa masa m que aparece allí en las fórmulas sería, por lo tanto, la sumatoria desde I1 hasta N de las masas individuales. O sea, es decir, esa M, cuando tengo más de un componente, representa la masa total. Si tuviera dos componentes, entonces lo que tengo que escribir ahí es la suma de las dos masas. Segunda parte. La distancia D que aparece ahí. Esa distancia D, lo que ubica es el Y centro de masa. Es el Y centro de masa. Entonces yo tengo que usar aquella fórmula que aprendimos en la clase anterior, que para calcular el Y centro de masa, tengo que hacer la sumatoria de las masas individuales. Otra vez esto va desde I igual a 1 hasta N, de las distancias individuales entre la suma de las masas. O sea, significa que
para cada componente tengo que encontrar cuál es la distancia que existe entre el centro de gravedad de ese componente y el péndulo, y tener su masa. Y por último, el momento de inercia. El momento de inercia se calcula de la siguiente manera. Recuerde que es el momento de inercia alrededor del punto P. Como ese eje no está exactamente en el centro de gravedad, implica que yo tenga que para cada componente aplicar el teorema de ejes paralelos. Entonces, el teorema de ejes paralelos me dice que el momento de inercia alrededor del centro de masa más la masa de ese componente por la distancia al cuadrado. Ese es el teorema de ejes paralelos. Pero lo tengo que aplicar para cada componente. O sea que tengo que hacer una sumatoria aquí desde I1 hasta I. O sea, si solo hay un componente, entonces solo voy a tener un término en esa sumatoria, que sería el I centro de masa más el MD al cuadrado. Si tuviera 2, entonces serían 4 términos en la suma. Si tuviera 3, serían 6 términos en la suma. Y así sucesivamente. ¿Está claro qué es cada una de esas cosas? ¿Sí vieron esto en física 100? ¿Sí vieron cómo calcular el centro de masa, el momento de inercia con teoremas de ejes paralelos? Sí. Bueno, entonces vamos a hacer un problema para que ejemplifiquemos esto. Voy a tratar de hacer uno que es bien... Déjenme buscarlo aquí en mis apuntes. Uno que está bien guiado. Aquí está. Es un problema de Resnick. 1548. Copiar el enunciado. Estos problemas son muchísimo más largos que los de péndulo simple, sobre todo por esa parte de calcular momentos de inercia, de encontrar la distancia de. Pero son bien mecánicos. Es decir, una vez ustedes le agarran la secuencia, pues es muy fácil hacer lo siguiente. Aquí está, problema 48. Entonces note que en este problema lo que tengo es una barra y un disco. Entonces son dos componentes. Una barra y un disco. Ok, peguemos el enunciado. Ok, entonces me dice un péndulo consta de un disco uniforme de 10.3 centímetros de radio y 488. Entonces vamos a ir sacando los datos. Los datos que me proporciona el enunciado es el radio del disco. Lo voy a identificar como RD. Me dice que es de 10.3 centímetros. Hay que pasarlo a metros. 0.103 metros. Me da la masa de ese disco también. Me dice que es de 488. 0.488 kilogramos. También hay que pasarlo a kilogramos. Luego me da, dice que está unido a una barra. Entonces lo identifico con una LB, la longitud de la barra. Me dice que es de 52.4, también hay que pasarlo a metro. 0.524 metros. Y tengo su masa también. Es 0.272 kilogramos.
Esos son los únicos datos. Esos datos me van a permitir calcular el momento de inercia y me van a permitir también calcular la distancia D de cada uno de los componentes. Primero me pide, por eso me gusta bastante este ejercicio, siempre lo hago en clase porque es bien guiado. Me dice primero que calcule el momento de inercia o la inercia rotatoria del péndulo alrededor del pivote. Muy bien, entonces para eso voy a tratar de hacer aquí un esquema y lo voy a colocar de forma vertical. Entonces ahí tengo el disco. Y ahora vamos a poner la barra. Ahí, ¿no? Entonces vamos a colocar las distancias. Tengo la primera distancia, que es la distancia que hay de estos puntos en rojo que estoy colocando, representan el centro de gravedad o el centro de masa de cada componente. Entonces voy a identificar al disco con el número 1, o bueno, con la letra D, y con la letra B a la barra, ¿no? Entonces, ahí, eso es lo primero que debo de hacer. Cuando tengo más de un componente es identificar sus centros de masa, o sea, son sus centros geométricos. Para una barra, el centro geométrico, pues, la mitad, y para un disco, el centro geométrico es donde pasa el eje central. Ahora, vamos a identificar las distancias que hay de cada uno al pivote. El pivote está aquí en la parte superior. Aquí voy a tener la primera distancia, que esa le voy a llamar D minúscula, barra, de la barra. Y luego la otra distancia sería desde el pivote hasta el centro geométrico del disco. Esa le voy a llamar D sub D, la distancia del disco. Entonces tengo que calcular esas distancias en base a lo que me da. Porque yo tengo el radio y tengo la longitud completa de la barra. Entonces ustedes me dirán cómo se define en base a esas dos cantidades que tengo de distancia, cómo se define la distancia D del disco. ¿Cómo calcularía la distancia D del disco utilizando la longitud de la barra y el radio del disco? ¿A qué sería igual? Sumándolas, ¿no? Correcto. La distancia D es el radio del disco más la longitud de la barra. ¿Están de acuerdo? Okay. Ahora calculo la otra distancia, la distancia de la barra. Entonces, ¿a qué sería igual la distancia de la barra? La distancia D de la barra, ¿qué sería igual? A la mitad de su longitud. Correcto, a mitad de su longitud. Listo. Entonces, hagamos ese cálculo. Vayan a su calculadora y pongan el radio del disco 0.103 más la longitud de la barra 0.524. Y luego también me hacen la longitud de la barra entre 2. La distancia del disco al disco me da 0.627. 627. La de la barra 0.262. 262. Ok. Está bien, ¿verdad? Tiene coherencia, ¿no? O sea, tiene obviamente la distancia del disco tiene que ser mayor a la de la longitud de la barra, ¿no?
y la otra pues tiene que ser la mitad. Está muy bien. Bueno, entonces, inciso A, estas dos distancias me van a servir tanto el inciso A como para el inciso B. El inciso A es que calcule el momento de inercia. Momento de inercia. Entonces, el momento de inercia es de todo el pivote. Entonces, usamos la fórmula que puse aquí arriba. Momento de inercia es, voy a copiar esta fórmula, para que vean cómo la sustituyo directamente en este problema. Pegarla por acá. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí tengo dos componentes, por lo tanto la ecuación me quedaría el momento de inercia sobre el pivote P es la sumatoria desde I1 hasta 2, solo hay dos componentes, de el I centro de masa I más el MI de I al cuadrado. Entonces tengo dos términos, ya le pongo los subíndices que corresponden, sería el I centro de masa del disco más la masa del disco por el D del disco al cuadrado más el I centro de masa de la barra más la masa de la barra, distancia D de la barra al cuadrado. Son 4 términos. Entonces, estas cantidades I centro de masa del disco y centro de masa de la barra, yo los encuentro en el libro de texto. Hay una tabla que ya me resume estos I centro de masa. Solo déjenme recordar cuál es el número de la tabla. Parece que está en el capítulo 10 o 9. No sé si alguien recuerda exactamente dónde está. Página 291. 291, gracias. 291. Correcto, 291. Entonces, ahí encuentro, lo voy a anotar aquí, esta es la tabla 9.2. 9.2. Entonces, el I centro de masa, esto aquí, me lo voy a llevar ahí arriba. El I centro de masa de la barra, alrededor, obviamente alrededor del, es el inciso B, que dice varía delgada, eje a través, no, perdón, el inciso A, varía delgada, eje a través del centro. Entonces me dice que es un doceavo de ml cuadrado. Entonces aquí voy a utilizar la misma notación que tengo para mi problema. Entonces sería m de la barra, longitud de la barra al cuadrado. Y el I centro de masa del disco es el que aparece como el inciso F, cilindro sólido. Entonces me dice que es un medio de la masa por el R al cuadrado. Entonces sería la masa del disco por el radio del disco al cuadrado. Entonces esos valores ya los tengo, o sea, esas cantidades. Simplemente lo que voy a hacer es pues sustituirlas aquí. Entonces el disco queda un medio de la masa del disco, R del disco al cuadrado. Más la masa del disco, el D del disco al cuadrado, más un doceavo de la masa de la barra por la longitud de la barra al cuadrado, más M de la barra, distancia de la barra al cuadrado. Y bueno, ya en esa ecuación yo ya tengo todo. Ya tengo la masa del disco, ya tengo el radio del disco, tengo la distancia D del disco, tengo la masa de la barra, longitud de la barra, la masa de la barra y la distancia. Entonces voy a ponerlo aquí en pantalla y háganlo ustedes directamente en la calculadora. Metan todo ya en eso en la calculadora y me dicen cuánto les da.
¿Cuáles son las unidades del momento de inercia? A ver si lo recuerdan. Kilogramos por metro al cuadrado. Correcto, kilogramos por metro cuadrado. A mí me da 0.219. 0.219 kilogramos por metro cuadrado. Igual a mí. Sí. Cero punto 219 kilogramos por metro cuadrado. Ese es el inciso A. Ok, bueno, entonces les voy a pedir que de tarea para mañana, no es algo que tienen que subir, solamente quiero que traten de avanzar en eso. Hagan el inciso B y el C, intenten hacerlo. O sea, es decir, aquí ya tenemos las ecuaciones. En el inciso B me dice cuál es la distancia entre el pivote y el centro de masa del péndulo. O sea, es la ecuación que tengo aquí marcada como D igual a Y centro de masa. Ahí están las masas y ahí están las distancias, ya las tengo. Y después, al final, solo me pide calcular el periodo. Entonces, me voy a ir aquí a esta ecuación y voy a sustituir. Entonces, traten de terminarlo. Igual lo vamos a hacer en clase, ¿verdad? Pero quiero ver si van comprendiendo y mañana comparamos resultados. Yo lo voy a hacer igual que ahora, con todo el detalle, para que ustedes, para los que no entendieron, pues lo puedan ver mejor. Pero también les invito a que lo hagan para que puedan reforzar. Entonces, no sé si hay alguna pregunta con lo que hemos hecho. ¿Quedó claro todo este procedimiento que seguía aquí para llegar al momento de inercia o alguien se perdió por ahí? Bueno, espero que todo esté bien. Igual si tienen alguna pregunta, pues la pueden hacer ahí por el grupo. Entonces aquí lo vamos a dejar hoy. Mañana terminamos este ejercicio. Ya mañana vamos a ver si hacemos un par de problemas más de repaso, ya para concluir el capítulo 14. Y a partir del miércoles estaríamos empezando el capítulo 15. ¿Verdad? Estamos más o menos a la mitad del parcial. Faltan como unas 2 semanas para el examen. Así que vayan poniéndose pilas. Este fin de semana tienen 2 actividades. Tienen que hacer el control de lectura. Si mal no recuerdo, el control de lectura es el viernes. Y también tienen que hacer la tarea, presentar la primera tarea para el domingo. Entonces, si tienen alguna dificultad con la tarea, si no saben cómo hacer algún ejercicio,
tienen dos opciones, ¿verdad? Una es escribirme por el Telegram y hacerme su pregunta directamente, o si consideran y tienen la disponibilidad, entonces nos podríamos ver el jueves o el viernes, que son los días que tengo asignados para ir a la universidad, y pues ahí en persona yo les puedo ayudar con la solución de alguno de los problemas. Listo, entonces nos vemos mañana, que tengan un feliz día. Igualmente, buen día. Luis. Buen día, licenciado. Hasta luego.